Leer te da más. Con Paulo Cosín. En mi familia somos 6 hermanos, 2 chicas y 4 chicos. Mis padres se casaron en aquella época en la que era común tener tantos hijos. Eso dio lugar a la generación del llamado Baby Boom. Tuvimos la suerte de tener un padre con mucho sentido del humor. Le gustaba jugar con nosotros y gastarnos bromas. Por ejemplo, si se trataba del escondite, se quitaba los zapatos y los colocaba detrás de una cortina. No era difícil para nosotros localizar el lugar en el que veíamos asomar la punta de sus zapatos. Ilusionados, íbamos directos a levantar la cortina gritando ¡Ya te tengo! No sé si en aquel momento la emoción era de decepción, enfado o no sé cuál, pero cada vez que lo recuerdo me río. También fue muy divertida la primera vez que fuimos a visitar la tumba de mi abuelo al cementerio de Medinaceli, en Soria. Este pueblo pertenece a la ruta del Cid Campeador y está situado estratégicamente en lo alto de una meseta. El cementerio se encuentra en el interior de las ruinas del muro de un castillo a las afueras del pueblo. Era un día de invierno, frío y con el cielo plomizo. Cuando uno levantaba la vista resultaba comprensible que los invencibles galos del pueblo de Asterix y Obelix solo teman que el cielo se les caiga sobre sus cabezas. La gran puerta de madera de acceso al cementerio estaba cerrada y mi padre, que había ido a por la llave, apareció encorvado simulando ser Quasimodo, el jorobado de Notre Dame, o Igor en El jovencito Frankenstein, con una gran llave colgando de su mano. No terminó ahí su actuación. Abrió la puerta, su crujido se añadía al sonido del viento gélido que soplaba con intensidad. Y entramos al cementerio mientras él seguía en su papel de Igor. Yo fui el último y de pronto vi como una mano se posaba sobre la boca de mi padre y lo arrastraba hacia atrás. Era su propia mano. Quizás con una infancia así se comprende la broma que le gasté a mi hermano cuando ya teníamos los 20 y tantos. Le di un susto de muerte. Un sábado llegué a casa sobre las 3:30 de la madrugada. Todos dormían, así que entré sigilosamente. Digamos que mis padres no eran muy estrictos con la hora de llegada, pero tampoco era cuestión de que supieran exactamente ni cuándo ni cómo llegaba. De pronto escuché el ruido del ascensor que me hizo pensar que quizás no era yo el último y que todavía quedaba alguno de mis hermanos por entrar en casa. Efectivamente, así fue. Escuché que el ascensor se detenía en nuestro piso. Os explico nuestro modus operandi cuando llegábamos a casa a esas horas. Como la luz de las escaleras del edificio no se encendía de manera automática, no nos molestábamos tampoco en encenderla y aprovechábamos la tenue luz del ascensor para acertar al meter la llave en la cerradura de la puerta de casa y, según la abríamos, lo primero que hacíamos de manera instintiva era buscar el interruptor para encender la luz de la entrada. Sin pensármelo mucho, me pegué a la pared y puse mi mano en el interruptor. Yo ya empezaba a sonreír por la broma, pero en el momento en que mi hermano fue a encender, tocó mi mano, lanzó un grito sordo y solo se escuchó su ahogo. Retiró la mano y volvió a intentarlo hasta que su insistencia le hizo superar el pánico que estaba pasando y consiguió que la luz le mostrara al bromista de su hermano. Yo también me asusté, porque estaba pálido. Jadeaba con la espalda rígida apoyada sobre la pared. Cuando por fin recuperó el aliento, me explicó que venía de haber estado con un grupo de amigos en una casa escuchando psicofonías, es decir, grabaciones de sonidos que se atribuyen a espíritus del más allá. Estoy narrando esto un 31 de octubre, día de Halloween. Mañana será el día de Todos los Santos. Así que, invadido por este espíritu, he vuelto sobre el tema del terror del podcast anterior y el proyecto de la Bruja de Blair. Los 320 alumnos y sus profesores con los que vimos la película salieron con el convencimiento de que somos presa fácil de nuestras emociones. Eso ya lo conté en el primer podcast sobre la publicidad. Y esas emociones están condicionadas por los mitos, las creencias, las supersticiones. Y es que eu non creo nas meigas, mas sabelas, hainas. Mi propuesta hoy es algo ambigua. Por un lado, te invito a respetar las creencias de los demás y por otro, a reflexionar sobre las emociones y los actos a los que nos llevan. Los miedos son tan reales para las personas que los tienen
como lo son las voces para las personas que las escuchan. Si un niño tiene terrores nocturnos, necesita ser comprendido. Sus terrores son reales para él. Si una persona escucha voces, sucede lo mismo. De hecho, te sorprenderá, pero hay una federación de escuchadores de voces, una iniciativa de apoyo para personas que sufren alucinaciones auditivas, originada en Holanda y en el Reino Unido por Marius Rom y fue popularizada en Cataluña por Mireia, una madre cuya hija sufre de este fenómeno. En esta asociación comprenden y se apoyan entre personas que les sucede lo mismo, siempre acompañados por profesionales. Lo mismo sucede con la tristeza. Cuando falleció mi abuela paterna, que descansa también en el cementerio del castillo de Medinaceli, yo tendría unos 11 años. Era mi primera experiencia de muerte de un familiar, y tanto me habían insistido en que había que estar feliz y contento porque iba al cielo, que yo, obediente, me ordené a mí mismo que así me debía sentir. Pero algo no encajaba, y me sentía angustiado, con un nudo en el estómago que no se me deshacía. Murió en su casa de Madrid. Estaba cerca del colegio y eso nos posibilitaba ir a visitarla con frecuencia. El día del entierro acudimos a su casa los 4 hermanos mayores. Yo era el menor de los 4. No sé muy bien cómo fue, pero no me atreví a pasar de la entrada. Me sentía pequeño, solo, miraba hacia arriba observando, veía mucha gente vestida de negro, solo escuchaba murmullos, voces silenciosas y percibía un olor a tristeza. De pronto, el nudo se deshizo. Rompí a llorar. ¿Cómo crees que me sentí? Pasaron los años y falleció mi abuela materna. En esta ocasión el velatorio fue en la parroquia de San Pedro, en Nigrán, en Galicia. Tocaban las campanas a muerto y las mujeres del pueblo se iban aproximando. Nos daban el pésame y a continuación se colocaban alrededor del ataúd a llorar. Yo alucinaba. Solo había visto plañideras en las películas. Y pensé, con lo que a mí me costó llorar la primera vez, y estas señoras lo bien que lo hacen. Allí, en el cementerio de San Pedro, cerca de un castaño milenario, se hallan mi abuela materna, mis tíos, mi primo, mi madre y el último, mi padre, que nos gastó su última broma. Habíamos acudido al cementerio en el mismo año ya 4 veces. Esta era la 5ª ocasión en la que se levantaba la misma lápida de mármol. En un ambiente de silencio y de total respeto, dejamos la urna con las cenizas de mi padre. El ruido de las lágrimas solo quedaba interrumpido por la oración del párroco. De pronto, las paredes de la estructura del mármol en la que se apoyaba la lápida se desmoronaron. El rezo se detuvo. Ahora sí, el silencio era total, de sorpresa, hasta que el párroco intervino de nuevo diciendo: «Si es que no es justo lo que le pasa a esta familia, si es que no es justo lo que esta familia ha sufrido este año. Es ya la 5ª vez. Esto no puede estar pensado para que se levante tantas veces». Entonces, todos esbozamos una sonrisa, quizá por sentirnos comprendidos, también por lo absurdo de la situación. Yo lo sentí como una broma más de mi padre, como aquella de la entrada al castillo de Medinaceli. Si consultamos las películas más vistas de, por ejemplo, Netflix, encontramos que son de terror, pero también está La Sociedad de la Nieve. Sobre esta recuerda el podcast 2. Ya conté en el capítulo anterior que un economista japonés creó la terapia del lloro. Es decir, las emociones pueden ser sin duda un negocio. Podemos llorar, reír, pasar miedo. Monstruo viene de mostrar lo oculto. También podemos aliviar nuestra ira por una situación externa. Podemos elegir sentir, estar abiertos a sentir compasión, conectar con una pérdida. Podemos enfurecernos por no haber sido respetados. Alegres por sentirnos amados, porque nos abrazaron, por alguien a quien también quisimos. Podemos aceptar nuestros miedos, estar alertas y observar lo incierto. Y así miles de situaciones que pueden conectar con una emoción, pero que sea tuya, profunda. Si eso es lo que quieres, tú eliges. Ahí están los libros que te lo pondrán más fácil, porque recuerda que leer te da más.